Bueno, damos gracias de nuevo porque el Divino Espíritu, la Santísima Trinidad, la Virgen María y por supuesto San José, su castísimo esposo, nos han convocado, nos han reunido de nuevo a través de esta plataforma de Zoom para continuar con este ciclo de formación, de enseñanza que hemos venido adelantando en estos últimos tiempos, en estos últimos días, sobre el espíritu de la asedia, cómo combatir, detectar, descubrir, desenmascarar a este espíritu tan escurridizo que muchas veces se esconde muy sutilmente en muchas de las actitudes y comportamientos de nuestra vida y de la sociedad en la que también vivimos. Como han dicho algunos grandes maestros de espiritualidad, como han dicho algunos grandes maestros de la predicación y de la enseñanza de la palabra, padres de la iglesia, que tal vez el espíritu de la asedia es el gran demonio que está atacando a esta sociedad. De hecho, algunos hablan de la civilización de la asedia, precisamente, que es lo contrapuesto a la civilización del amor, que es el proyecto del Espíritu Santo, de vida del Espíritu Santo para el hombre, para la iglesia, para la humanidad. Y es el contraproyecto, repito, es la antítesis de la civilización del amor, y esto es el proyecto de la civilización de la muerte, de la asedia, es el proyecto de Satanás para el hombre. Al punto que gran parte de lo que la escatología nos habla de la gran apostasía que ha de venir, está viniendo y cada vez irá hacia una cima, hacia un cenit de una impresionante manifestación de apostasía que ya la vemos claramente en el mundo, en muchas formas y maneras. Está expuesta totalmente la apostasía, es decir, la gran rebelión del hombre, de la criatura contra su creador. Descansa esta apostasía, descansa en el espíritu de la asedia. Es ese soplo infernal, ese viento del infierno, es el que está aupando precisamente la ola de la apostasía que se está tragando a este mundo en rebelión, indiferencia, desprecio, repudio y odio hacia Dios. En sí, eso es justamente el espíritu de la apostasía. También el espíritu de la asedia. En una charla pasada que estuvimos dando el anterior fin de semana, de la que esta es continuación, estuvimos hablando sobre la definición del espíritu de la asedia, la etimología del griego del espíritu de la asedia, lo cual haremos rápidamente un repaso para entrar entonces ya en lo que es la segunda parte de esta charla, ya como la asedia como pecado mortal que puede llevar el alma a la condenación, a la ruina espiritual y finalmente al infierno. Entonces, dentro de la definición que hace Santo Tomás de Aquino, que estuvimos viendo justamente el sábado pasado, dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la Suma Teológica: la asedia es una tristeza del bien espiritual y su efecto propio es el quitar el gusto de la acción sobrenatural. Es una desazón de las cosas espirituales que prueban a veces a los fieles e incluso a las personas adentradas en los caminos de la perfección. Es una flacidez que les empuja a abandonar toda actividad de la vida espiritual a causa de la dificultad de esta vida. Esa es una definición inspirada, totalmente llena de Espíritu Santo, que da Santo Tomás de Aquino. Sobre esta definición estuvimos haciendo algunas acotaciones, estuvimos haciendo algunas aportaciones, explicando justamente que esta tristeza espiritual es enemiga del gozo de Dios. Es una contrictación, de hecho es un contrictamiento contra Dios, es un repudio contra Dios, es un rechazo contra Dios. Y poníamos como un ejemplo de esta tristeza espiritual por el bien de Dios, por el bien que representa Dios, por el buen bien que representa Dios, estaba justamente en el espíritu de la envidia. De hecho, estudiosos sobre este tema dicen también
que la envidia, cuando se siente envidia por el bien que Dios hace a otra persona, por la gracia que Dios da a otra persona, por la bendición que Dios da a otra persona, por los bienes espirituales y hasta materiales que Dios le puede dar a otra persona, ese fuego infernal que es la envidia es el ardor de la asedia, es espíritu de asedia. ¿Por qué? Porque sientes rabia, sientes enojo, sientes ira de tú no tener lo que el otro sí tiene. Un ejemplo bíblico de esto es aquella parábola que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, donde nos habla de los labradores de la viña. Cuando el Señor, dueño de la viña, invita a los labradores, unos llegaron a primera hora, otros llegaron a media mañana, otros llegaron al mediodía, otros llegaron a primera hora de la tarde y otros llegaron finalmente a la última hora de la tarde, la última hora de la jornada. ¿Y qué sucedió? Que el dueño de la viña convino con los primeros labradores de la viña el darles un denario, que era el pago, el equivalente a un día de jornada de trabajo. Y finalmente llegaron los que a última hora se incorporaron al trabajo, trabajaron muy poco en comparación a los que habían trabajado desde temprana hora en la mañana, y el Señor les dio la misma paga por los que habían llegado más temprano y habían trabajado durante todo el día. Los que habían trabajado durante todo el día, como bien sabemos, y nos relata el texto bíblico de esta parábola, sintieron envidia, sintieron enojo, sintieron rabia porque creyeron que se les estaba haciendo una injusticia. Y el Señor dueño de la viña les dice a estos labradores, los de las primeras horas de la mañana, dice, ¿no conviene acaso contigo en darte un denario por tu jornada de trabajo? ¿O es que tú tienes envidia de hacer con lo mío lo que yo quiera? Bueno, muy bien. Ese ejemplo es un tremendo ejemplo del espíritu de la asedia. Otro ejemplo para entender el espíritu de la asedia es el del hijo pródigo, que le pide al padre que le entregue toda su fortuna. Ya sabemos muy bien, ¿verdad? Como este relato que está en los evangelios. Y este hijo pródigo, el padre le entrega toda su fortuna, su herencia, la herencia que le correspondía como hijo, y se va al mundo y disipa y despilfarra completamente el dinero en los placeres del mundo, en el lodazal del mundo. Finalmente, cuando ya quedó empobrecido, quedó sin nada, se acercó a un arriero que cuidaba unos cerdos, unos cochinos, unos puercos, y le pidió que aunque sea, le permitiera trabajar, le permitiera hacer algo, y entonces, bueno, le permitió estar ahí apacentando los cerdos, y comía de las algarrobas de los cerdos, y con eso era que se alimentaba. Y cuando entonces hizo una reflexión, entró en sí, hizo un viraje interior, una reflexión, un recapacitar, cuando ya había caído totalmente en la miseria y en la pobreza y en el estado de necesidad extremo, dijo, yo aquí comiendo algarrobas de cerdo, comida de cerdo, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan y hay abundancia de comida. Regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré que no importa que me dé el trabajo más rudo, más difícil, así sea con los peones de la hacienda. No importa, regresaré a la casa de mi padre. Y este muchacho, este joven, este hijo, rumba de nuevo a la casa del padre, dan avisos al padre cuando lo ven que se va acercando, dan avisos al padre de que este hijo que se había perdido estaba de regreso. El padre sale inmediatamente en carrera y le adelanta la carrera a todos los demás y lo abraza. Y esto porque en la ley de Moisés, un hijo que se había comportado de esa forma, la ley de Moisés establecía que tenía que ser apedrado. Y el padre, para evitar que fuera apedrado en un exanchamiento del amor y de la misericordia hacia el arrepentido, hacia el que regresa a casa, el padre lo abraza en un abrazo de perdón y de misericordia. ¿Y qué aconteció? Porque les he hablado de todo este relato que ya todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué aconteció? Bueno,
El otro hermano, porque el padre mandó a preparar un cabrito y mandó a hacer una fiesta, y el otro hermano, y le puso un anillo incluso también al hijo pródigo. El otro hermano ardió en envidia, ardió en enojo, se puso enojado y reclamaba contra el padre. Pero yo no he estado acaso todo este tiempo contigo, y este hijo malo que se ha ido y ha despilfarrado tu dinero, ¿cómo es posible que lo recibas de esta forma? Y yo en cambio que he estado aquí todo el tiempo contigo, me tratas de esta forma y hasta el cabrito me lo quitas y se lo das a este sinvergüenza. Bueno, ¿qué esa reacción? Sin embargo, el padre le dice, hijo mío, tú siempre has estado a mi lado y todo lo mío es tuyo, le dice al padre. Muy bien, esa reacción que tuvo el hermano del hijo pródigo, espíritu de asedia. Eso es espíritu de asedia. Entonces vamos identificando a la luz de la palabra, a la luz de la revelación de la palabra, cómo se nos infiltra este espíritu de la asedia en la misma iglesia, en la misma familia, a través del espíritu de la rivalidad, de la contienda, de la envidia. Porque ¿qué genera la envidia? Precisamente la envidia genera división, señalamiento, juicio, crítica, incluso arma unas intrigas. Satanás logra maquinar destrucción, división, guerra y pleito entre los hermanos, entiéndase, dentro de una familia, como dentro de la misma iglesia y dentro de la misma sociedad y entre las mismas naciones, porque pone a luchar naciones contra naciones movidas por el espíritu de la asedia. Todo esto es este espíritu tan infernal de la asedia. Muy bien, entonces vamos ahora a hablar un poquito de la etimología, que estuvimos también conversando sobre esto en la charla pasada. La palabra griega audik o aukdei aparece, de ahí viene justamente la palabra asedia, que significa tristeza profunda, significa tedio, cuando una persona está bajo una actitud tediosa. En el sentido griego también significa tristeza y pereza espiritual. Eh, Hay varias formas de definirlos. Lo conocemos con asedia, con C de casa, no con S, porque asedia con S es distinto. Eso es de asedio, eso es otra cosa. Asedia también se le puede llamar asidía o también se le puede llamar axidia, ¿no? Son tres maneras en las que se le puede definir. Y significa pereza, negligencia, falta de interés en el plano espiritual y en el plano religioso. Justamente este espíritu de la asedia es la que nos introduce a través de la maquinación, a través de los pensamientos. Estuvimos viendo todo esto también en la charla pasada, donde ya entramos como más en detalle a hablar sobre esto, y estuvimos hablando de que Satanás arma fortalezas en la mente del hombre. Son los territorios donde Satanás logra dar estructuras de pensamiento, y a través de estas estructuras cognitivas y neuroquímicas, porque también a través de un acto repetitivo se convierte un hábito, y ese hábito se incrusta en las neuronas, se incrusta neuroquímicamente en el cerebro, y quiere decir que el espíritu de la asedia también se vuelve una reacción bioquímica en el cerebro, pueda afectar y trastornar finalmente estructuras neuroquímicas dentro del cerebro. Esto es increíble. Recuerdo muy bien en una oportunidad viendo una enseñanza que daba el doctor Castriñón, que es un gran especialista en el tema de los milagros eucarísticos, y él hablaba de que el pecado había logrado descubrir, o se había logrado descubrir, que físicamente el pecado podía estar en los procesos de la neurosíntesis cerebral, y que a través de los estudios de la neurosíntesis y todos los mecanismos que existen
para estudiar todos los procesos y reacciones de la neurosíntesis, se podía identificar estructuras de conducta y de comportamiento. Y ahí justamente se alojaba físicamente, o sea que el pecado no solamente es un flagelo espiritual, sino que también se convertía en un elemento físico y que cohabita y está dentro del cerebro del hombre. A mí me impresionó mucho cuando hace años escuché esta enseñanza y en efecto es así. Y la sedia participa de hecho a través de las estructuras donde, repito, a través de la neurosíntesis, de la neuroquímica cerebral, crea hábitos, neuronas, comportamientos, conductas, y estas se convierten precisamente en pecado, en acciones pecaminosas precisamente. Y de eso es lo que vamos a entrar ahora a hablar sobre el pecado de la sedia. Muy bien. Entonces, hay unas notas que yo he tomado y con las que nos hemos venido apoyando. La sedia no es solo pecado, sino pecado capital. Es un pecado capita, cabeza, capital, porque cuando se habla de pecado capital, de hecho la envidia es uno de los 7 pecados capitales, y pudiéramos perfectamente definir dentro de los 7 pecados capitales, la sedia es dentro del pecado de la envidia, precisamente. Entonces, ¿por qué se habla de que es un pecado capital? Porque es la cabeza de otros pecados. Y eso es la sedia, precisamente. Pudiéramos decir que de los 7 grandes pecados infernales que azotan a la humanidad, uno de ellos es precisamente el demonio de la sedia. La sedia no solo es pecado, sino pecado capital, que etimológicamente significa que el pecado es el principio o cabeza de otros pecados, como acabo de explicar. Dicho de otra forma, el pecado capital es aquel del cual nacen otros vicios a razón de la causa final, lo cual quiere decir que el vicio capital tiene un fin intrínseco para cuya consecución engendra otros pecados, que es lo que les estaba explicando usando el ejemplo bíblico cuando hablábamos precisamente. Y fíjense ustedes que aún dentro de la oración, esto es tremendo, aún dentro de la oración, aún dentro de una devoción piadosa, sea la palabra, la oración, la predicación, la enseñanza, cualquier devoción de las tantas que existen dentro de la iglesia, incluso incluida la del Santo Rosario. Estuvimos viendo como un ejemplo en relación a la consagración al Inmaculado Corazón de María en la charla pasada. Estuvimos viendo cómo los devotos escrupulosos están tomados totalmente por el espíritu de la sedia. Y son devotos que están todos exteriormente revestidos de la Virgen, y son devotos que exteriormente rezan rosarios, y son devotos que exteriormente usan sacramentales de la Virgen, y son devotos que exteriormente van a santuarios y van a la misa y participan en todos los movimientos de la Virgen María y dicen ser y se muestran totalmente marianos, ¿verdad? Y están poseídos por el espíritu de la sedia. Los devotos escrupulosos, que es una de las 7 falsas devociones o 7 engaños o estratagemas del demonio para dañar y torcer la devoción a la Santísima Virgen María, de los 7 grandes flancos que el demonio lleva para tratar de dañar la devoción al corazón inmaculado de la Virgen. Los falsos devotos escrupulosos, que está en el tratado de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón. Si hoy nos queda algún tiempo, con mucho gusto pudiéramos otra vez hacer una pequeña síntesis de lo que hicimos la semana pasada. Entonces, muy bien, estuvimos viendo que el espíritu de la sedia se mueve principalmente, como dije, a través del pecado, el pecado de la envidia, y a través de los pensamientos, como San Pablo nos enseñaba, que habían fortalezas, que las armas que Dios nos ha dado son más poderosas para destruirle fortalezas al demonio. Esto está en 2 Corintios capítulo 10. Y que estas fortalezas eran estas estructuras neuroquímicas, cerebrales y espirituales que llegan a un momento en que se pueden alojar a través de conductas, hábitos y comportamientos en el cerebro a través de procesos neuroquímicos y de neurosíntesis. Esto es una cosa increíble, pero es cierta, es hasta científico. La comprobación física y científica de la existencia del pecado dentro del cerebro y por tanto de las secuelas y de los efectos del espíritu de la sedia.
Muy bien. Pudiéramos verlo de esta forma para que lo pudiéramos entender más. Es el paso de Satanás por el proceso neuroquímico del cerebro y cómo trastorna y daña el cerebro. Es una cosa increíble. Por eso es que la sanación, ciertamente tenemos que ser sanados. Bueno, no solamente es sanar el espíritu, porque el espíritu se puede infestar, no solo también es sanar el alma, porque ciertamente el alma se puede enfermar, por supuesto, sino sanar también el cuerpo. El cuerpo. Entonces es una sanación integral, espíritu, alma y cuerpo. Es un proceso donde los tres elementos del ser que componen lo que se llama el trípode de Dios deben ser sanados y restaurados por el poder de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, a través de estas estructuras mentales se crean estas fortalezas y estuvimos hablando también en la charla pasada de que, por ejemplo, existe una devoción maravillosa que es el cerco de Jericó. Y dentro del cerco de Jericó, pues sí, hablamos de destruir muros, los muros, y poníamos ejemplos, ¿no? Que se hacen muchas invitaciones y cerco de Jericó para, digamos, destruir, venir abajo el aborto, el comunismo, el socialismo, eh, lo, las grandes amenazas contra la familia. Muy bien, pero también el cerco de Jericó también nos plantea los muros que tenemos nosotros en la mente, estas estructuras de pensamientos que Satanás nos ha ido instalando a través de la corriente de este mundo, esa que nos va a hablar el capítulo 12 del libro de Romanos, que Pablo nos va a hablar precisamente de esto. Dice, no os conforméis a la corriente de este siglo, no os conforméis a la corriente de este mundo. Correcto, esa corriente nos ha configurado, esa corriente que habla San Pablo en el capítulo 12 de los Romanos está este texto. No os conforméis con la corriente de este mundo. Esa corriente es la corriente del espíritu de la sedia. Estamos movidos totalmente por el espíritu de la sedia. Entonces vemos que esto es tan tremendo porque ciertamente este espíritu se puede infiltrar aún en las devociones más piadosas, más marianas. Ponía el caso del ejemplo de los, como dije hace un rato, de los devotos escrupulosos, en el caso de la devoción mariana y el rezo del Santo Rosario. Pero hay un ejemplo bíblico que tal vez nos ayude a iluminar más cómo opera, cómo es increíblemente este espíritu se puede infiltrar, ¿verdad? Dentro de la iglesia y dentro de lo que se supone no debería estar presente. Y está presente. Y no es maravilla, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Buscando a quien engañar, dice San Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué es la parábola del publicano y del fariseo? ¿Se acuerdan? La parábola del publicano y el fariseo. Bueno, ya todos deben estar recordándose, ¿verdad? Vamos a recordarla. Cuando entran, Jesús está hablando, a Jesús lanza esta pedrada, porque fue una pedrada que el Señor lanzó a través del espíritu de la palabra. El Señor lanza esta pedrada del ojo sobre los fariseos y doctores de la ley que se encontraban en ese momento escuchándolo, ¿verdad? Que siempre estaban al acecho, al acecho. De hecho, los doctores de la ley, miren qué interesante, los doctores de la ley y los fariseos estaban bajo el espíritu de la sedia, estaban asediados y eran asediosos. Mire qué interesante, estaban asediados y eran asediosos. Y por eso estaban al acecho precisamente todo el tiempo detrás de Jesús. De hecho, cuando uno ve esto, todo el comportamiento del espíritu de la sedia y lo va llevando a todas las imágenes y momentos que nos van revelando los evangelios, uno va entendiendo tremendamente cómo opera este espíritu. Y entonces Jesús, justamente para reprender ese espíritu, confrontar ese espíritu, porque esa es una de las cosas que estuvimos hablando precisamente en la charla pasada, apoyado en una revelación que nos da el mismo apóstol Pedro en una de sus epístolas, capítulo 5, segunda epístola de Pedro, que nos habla de resistir al diablo y huirá de vosotros. Mire qué interesante, resistir al diablo y huirá de vosotros. Precisamente hay que resistir al espíritu de la sedia, no huir, no huir, sino resistirle. Y eso es lo que hacía precisamente el modelo que nos enseña Jesús. Ese es el camino que nos enseña Jesús en su palabra. Porque entonces Jesús le habla con sabiduría y con parábolas, le habla y confronta ese espíritu en la persona de los fariseos y doctores de la ley. Y les propone la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, ¿cómo le parece que dos hombres llegaron al templo? Uno, un publicano, otro, un fariseo.
El publicano de rodillas clamaba a Dios diciendo, oh Señor, séme propicio, séme propicio. En otra versión dice, oh Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador, Señor, he pecado contra ti, soy pecador, soy pecador. Y el otro, mire usted la oración que tenía el otro a diferencia de la oración del publicano. El otro, que se supone era el que tenía a Dios, se supone era el que sabía de Dios, se supone era el que tenía el conocimiento de Dios, se supone era el hombre de Dios, el hombre de iglesia. Ese otro le decía a Dios, imagínense qué tremendo esto, le decía a Dios, o sea, intentar asediar a Dios mismo, hasta dónde llega este espíritu, es tan bárbaro que se cae hasta en el intento de asediar al propio Dios, porque este hombre fariseo le decía, Señor, te doy gracias, porque yo diezmo de todo lo que tengo, y yo no soy como aquel publicano pecador que está allá, porque yo soy inmaculado y sin pecado. Bueno, eso no lo dice, eso lo agrego yo, pero lo deducimos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahí que vemos, ese es otro ejemplo de cómo en la piedad cristiana, en la oración, en la meditación, en la revelación, en la reflexión, en la acción, incluso en la acción de un apostolado, esto es tremendo, en la mismísima acción de de un apostolado, en el nombre de Jesús y en el nombre de María, aún puede estar infiltrado el espíritu de la sedia. Es un espíritu que siente envidia del otro, que rivaliza con el otro, condena al otro, odia al otro, porque ¿qué era lo que sentía el fariseo? Sentía repulsión y rechazo por el publicano, pero en este caso había una obra de Dios, había un bien de Dios en la persona del publicano que el fariseo no era capaz, estaba ciego, porque ese es otro de los elementos que también tiene el espíritu de la sedia. Es un espíritu enceguecedor, es un espíritu de ceguera y de sordera espiritual. Y los distintos textos, increíblemente, hermano, los distintos textos que podemos conseguir en el Evangelio donde nos habla que el Señor sana la ceguera, que el Señor sana la sordera, se puede entender perfectamente que el Señor también está sanando el espíritu de la sedia, está expulsando, está liberando a esa persona del espíritu de la sedia. Impresionante esto. Y bueno, y ahí vemos entonces el odio que sentía en este caso el fariseo porque no estaba impotente, castrado, insensible para ver el bien del arrepentimiento que había en el corazón del publicano. No era capaz de reconocerlo. Y eso es el espíritu de la sedia. Cuando no somos capaces, como este fariseo, cuando no somos capaces de reconocer el bien de Dios en el otro. Por ejemplo, este es un tema tremendo y uno se pregunta hasta qué punto todos aquellos que condenan terriblemente a los homosexuales, a las lesbianas, los que condenan terriblemente al Papa Francisco, que no se quiere decir que lo que está mal, por supuesto, y que lo que es pecado. Pero bueno, hasta qué punto cuando se juzga, se odia y se condena en el nombre de defender la pureza y la verdad, como le pasaba a los doctores y fariseos de la ley, se odia al hermano que sí está en pecado. Claro, está en pecado. Nadie está diciendo que no sea un pecado. Pero odias al hermano, lo juzgas y lo condenas y lo rechazas. No lo quieres ver por la iglesia, por ningún lado lo quieres ver. Y lo señalas y lo condenas y hasta le deseas el infierno. Bueno, digo, cuando le deseas el infierno, es decir, porque se va a ir al infierno. Bueno, muy bien. ¿Y no es acaso la misma actitud que tenían los doctores y fariseos de la ley? Espíritu de asedia. Cuando se acerca aquella mujer que es sorprendida, algunos estudiosos sobre ese pasaje dicen que es María de Magdala, otros dicen que no, pero bueno, se acercan trayendo a María de Magdala, como algunos entienden, de la cual Jesús expulsa siete espíritus, increíble.
Y entonces dicen estos hombres, hemos sorprendido a esta mujer, ¿verdad? Hay un franco adulterio y la ley dice que debe morir a pedrada. ¿Qué los movía a estos hombres? Insensibilidad, odio, rabia, ira. Porque ¿qué produce la ley cuando no hay amor? Por eso es que bien se dice, el espíritu de la asedia es enemigo del amor de Dios. Es lo contrario al amor de Dios. Es la ira, el odio, la destrucción. Es lo contrario al amor de Dios. Es enemigo, enemigo del gozo, enemigo del amor, enemigo de la misericordia e incluso enemigo de la justicia, porque la justicia debe ser bien entendida. Muy bien, porque la justicia debe ser siempre vista y administrada, pero desde la misericordia. Dios tiene justicia, Dios es justo, es cierto, pero su justicia, por muy severa, por muy ardiente que ella pueda llegar a ser en un momento dado, siempre va a ser regulada por su corazón magnánimo, compasivo y misericordioso. Puede aplicar justicia al Señor y de hecho lo hace, pero siempre de una manera justa y gobernada por la misericordia. Y en el caso que cuando se tiene ira, que es la ley, el conocimiento de la ley, sin amor, porque ese es el problema de la letra. Cuando se puede estar lleno de mucha letra, de doctrina, conocimiento, revelación, magisterio, Biblia. Se puede sudar mucha Biblia, se puede sudar mucho magisterio. Usted puede sudar todas las encíclicas por este lado y puede sudar toda la Biblia por este lado si usted quiere. Pero si no tiene amor, si no tiene amor, estás lleno de ira, estás lleno de enojo, estás lleno de juicio, condenación y señalamiento contra tu hermano. Espíritu de asedia. Y eso es lo que sucedió con estos hombres que se acercaron precisamente. Esta mujer, ¿verdad? Que sorprendida, venían como asediados estaban y asediando a la mujer. Mire usted, asediados y asediando a la mujer y Jesús los ve. Y digo yo, estas son palabras mías, ¿no? Que el Señor por dentro dirá, ahí vienen aquellos totalmente llenos de espíritu de asedia, Dios mío, lo voy a tener que exorcizar. Y de hecho fue un exorcismo interesante lo que hizo el Señor, porque bien nos acordamos que dice que él con el dedo estaba escribiendo sobre la tierra, ¿verdad? Cuando se acercaron estos hombres. Interesante. Y entonces en el capítulo 12 de Mateo dice el Señor que él con el dedo de Dios expulsa a los demonios. Esas son palabras del propio Jesús en el Evangelio, capítulo 12 de Mateo. Porque yo con el dedo de Dios expulso a los demonios. Correcto. ¿Y cuál miembro de su mano él estaba usando en ese pasaje de la mujer sorprendida en adulterio? Estaba escribiendo con su dedo sobre la tierra. La tierra es tipología, representación de los demonios de la tierra. Están los demonios del infierno, los demonios de los aires y los demonios de la tierra. Los demonios del infierno es donde se urden todos los planes magistrales, maquiavélicos, para dañar al hombre, destruir la iglesia, condenar al hombre, condenar a la humanidad, destruir la obra de Dios, la creación de Dios, lo que ya sabemos que hace el demonio. Y estos son instruidos y dirigidos a los demonios de los aires, que son los que preconfiguran toda la atmósfera para que esto se pueda llevar a cabo, que es lo que nos viene a hablar justamente Pablo en el capítulo 6, versos 10 y siguientes, en su carta a los Efesios, cuando nos habla de la armadura de Dios, que dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra huestes, principados de maldad, potestades, dominaciones y principados. Habla de tres jerarquías que se mueven en las regiones celestes, en los aires. Esos son los demonios de los aires. Y nos quedan ahora pendientes los demonios de la tierra. Correcto. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba escribiendo el nombre de cada demonio de la asedia que tenía estos hombres asediados. Estaba con su dedo, o sea, interesante, con su dedo escribiendo el nombre de cada uno de los demonios asediosos, asediantes que tenían tomado a estos doctores de la ley, y por tanto no había amor, no había misericordia, y lo único que había era juicio, condenación y un sentido de superioridad, de prepotencia, de arrogancia, de soberbia, de tiranía, de dominio, de control y de poder. Bueno, esto que acabo de decir así, en distintas expresiones, son efectos del espíritu de la asedia.
Es interesante, ¿verdad? Cuando lo vamos viendo con distintos pasajes bíblicos porque nos abre mucho más el entendimiento para comprender en diferentes escenas cómo se nos presenta este espíritu y en la vida real de cada uno de nosotros y cómo tenemos que estar vigilantes. Hoy iremos a ver ahorita un poco más abajo sobre los remedios, ¿no? Los remedios que tenemos que hacer. Uno de ellos lo estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos hablando de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en apéndice 2094 y 2744, que nos hablan precisamente del espíritu de la sedia. En el apéndice 2094 del Santo Catecismo de la Iglesia Católica nos va a hablar de las 5 características que tiene el espíritu de la sedia. Lo estuvimos desarrollando precisamente la semana pasada. Y estuvimos viendo también en el 2744 que el espíritu de la sedia es un espíritu de odio, de rabia, de revanchismo contra Dios. Y dice el mismo magisterio de la iglesia que a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, precisamente todo esto lo estuvimos desarrollando la semana pasada. Ahora, vamos a avanzar aquí. La sedia es mala en sí misma. Cuando la tristeza es causada por un bien verdadero, pues el bien espiritual solo debería dar alegría. Ya hemos dado distintos ejemplos. Como no da alegría, sino lo que da es rabia, envidia, arde envidia, enojo, rabia, lo que ya hemos estado explicando. Es mala en sus efectos cuando la sedia es causada por algo que verdaderamente es un mal y por lo tanto tendría razón de entristecer, pero en realidad entristece al punto de abatir el ánimo y alejar a la persona de toda buena obra, ¿no? Y por eso era la condición en la que se encontraban precisamente los doctores y fariseos de la ley. Incluso es impresionante, es increíble cuando uno va leyendo los textos, ¿no? Por ejemplo, eucarísticos, que son los textos más eucarísticos que se consiguen en el Evangelio Teológico de San Juan, en el capítulo 6, 5, 6 y 7, que son como los 3 capítulos más eucarísticos del Evangelio de San Juan, donde Jesús va a referirse a los doctores y fariseos de la ley y les dice unas palabras muy fuertes, muy fuertes. Dice, sí, porque vuestro padre es el diablo. ¡Wow! Qué duro es esto, dura palabra, pero los enfrentaba, ¿no? Decía, sí, porque ustedes están tomados es por el demonio de la sedia. Era lo que también les estaba dando a entender. Muy bien. La sedia es vicio especial cuando se opone al gozo que debería procurar el bien espiritual en cuanto a que es bien divino. Estuvimos dando distintos ejemplos, como en el caso del fariseo y del publicano, como en el caso de los labradores de la viña, de los que llegaron a distintas horas, y cómo uno se pone molesto, se irrita, ¿verdad? Siente envidia, y en el caso también de la parábola del hijo pródigo, como el hermano también siente rabia, siente envidia. Bueno, este gozo es un efecto de la caridad, pero eso entristece entristecerse del bien divino es un pecado contra la virtud teologal de la caridad, que justamente no fue lo que sucedió en el padre del hijo pródigo, porque hay dos personajes. Por un lado tenemos al padre del hijo pródigo que siente gozo porque reconoce el bien divino que hay en el hijo. ¿Cuál fue el bien divino que reconoció y vio en el hijo? El arrepentimiento o el potencial de arrepentimiento, el potencial del alma humillada. Lo reconoció, lo supo ver en el otro y sale y lo abraza. Fíjese, en el caso del padre, él no estaba asediado, no tenía espíritu de asedio. El hermano sí, increíble, increíble. Y el hermano, que fue el que no se fue a pecar, como sí lo hizo el hijo pecador, el hijo pródigo, resulta que fue el que se quedó en la casa y sí hacía todos los rosarios, sí iba a todas las misas, sí iba a todos los santuarios marianos, sí se ponía a todos los sacramentales de la Virgen y hacía todas las devociones piadosas habidas y por haber. Y resulta que era el que estaba asediado. Esto es interesante. Eh, Uno se asombra, ¿verdad? Cuando uno va escudriñando todo esto y uno lo lleva a la vida personal y uno dice, Dios mío, qué increíble este espíritu, cómo hay que estar de alerta, encendido, vigilante, ¿no? Y nos acordamos de la parábola del siervo vigilante, ¿no? Esto que nos va a hablar Jesús ya hacia el final
en la parte escatológica del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24-25, que nos va a hablar del siervo que debe estar vigilante y de la vigilia, ¿no? El que monta vigilia, la primera hora, segunda hora, tercera hora y cuarta hora. Los judíos tenían 4 vigilias durante la noche. Bueno, tenemos que estar en santa vigilia. Esa es una vigilia y esta santa vigilia tiene que ver con los recursos de gracia que nos da el cielo para combatir precisamente el espíritu de la sedia. Seguimos acá. En definitiva, la sedia es una desazón de las cosas espirituales que sufren en ocasiones los fieles, e incluso las personas adentradas en los caminos de Dios. Estuvimos también justamente hablando sobre este tema la semana pasada y pusimos algunos ejemplos que nos sorprendían y pusimos en el tapete a la vida de la Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que cómo es posible que ella pudo haber estado asediada. En el caso de ella, el asedio no fue como el de los fariseos y doctores de la ley, porque es que esto tiene unos muchos matices, ¿no? Tiene muchos matices y muchas formas en que el espíritu de la asedia se puede dar, porque ciertamente en el caso de los fariseos y doctores de la ley es esta forma como lo acabamos ya de explicar. Pero también puede darse el caso donde Dios lo permite, ya en un santo, Dios permite que el espíritu de la asedia lo toque, lo haga sufrir, pero para mayor gloria y mérito de Dios. Porque esa alma va a ofrecer el sufrimiento que le causa el espíritu de la asedia, lo va a ofrecer, que este es el otro ángulo, como se puede ver y entender también los ataques del espíritu de la asedia, pero ya estamos hablando en la vida de los grandes santos o en la vida de toda aquella persona que está en un camino de vivir y sufrir la santidad y forjar santidad en su vida. El camino de la cruz. El camino de la cruz. Muy bien. Y entonces resulta que Santa Teresa durante 50 años, hermano, esto fue tremendo, durante 50 años estuvo asediada por lo que se llama la noche oscura. Esto que te nos habla San Juan de la Cruz. Y entonces dentro de las muchas cosas que decía Santa Teresa, lo estuvimos compartiendo la semana pasada, ella dice, no creo en Dios, Dios está muerto. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto que esta santa va a decir esto si está considerada una de las más grandes santas contemporáneas del siglo XX y la tremenda obra que ha hecho, como no entendemos? Bueno, entonces ella decía, y esto se vino a descubrir porque sus memorias, cuando fueron estudiadas, fueron descubiertas y se compilaron obras y libros, y cuando esto salió a la luz pública se pudo conocer, se pudo saber posteriormente ya a su beatificación. Y entonces resulta que ella decía, no creo en Dios, siento que Dios está muerto, pero actúo como si estuviera vivo y creyera en él. Entonces era una cosa misteriosa, tremendamente misteriosa, porque a la vez que estaba presente el espíritu de la sedia, eso de apagamiento, flojera, apocamiento, tristeza, depresión, desgano, desaliento, como pesimismo en la fe, cuando se está en una actitud de fe pesimista, no es una fe optimista, no es una fe avivada, encendida, sino una fe apocada, caída, como aplastada, asediada, precisamente. Eso que es lo que es la tibieza espiritual, como habla en uno de los mensajes a la Odisea en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, dice que por tanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, por tanto eres tibio precisamente. Bueno, muy bien. Entonces, por tanto te recomiendo que compres oro refinado. Esa es la forma también de combatir el espíritu de la sedia. Oro refinado es, usted sabe cómo se refina un oro, es el fuego encendido de la prueba, precisamente. Ok, así entonces las cosas. Santa Teresa pues presentó este caso. Durante 50 años lo vivió, pero se mantuvo fiel, fiel. Santa Teresita de Jesús, ¿verdad? Carmelita, la doctora Santa Teresita de Jesús, doctora de la iglesia, también padeció los ataques del espíritu de la sedia, pero se mantuvo fiel. Entonces, estos son grandes, grandes santos que vivieron esta experiencia y esto es lo que se llama entonces ya una insidia del espíritu de la sedia, pero con propósito divino. Esta es otra de las formas en que también puede estar presente este espíritu. Es una flacidez
que les empuja a abandonar toda la actividad de la vida espiritual. Eso normalmente empuja el espíritu de la sedia a esa condición, generalmente a causa de las dificultades de esta vida, cuando hay grandes pruebas, grandes momentos. Y estuvimos también hablando la semana pasada sobre esto y dijimos que cómo hacer para diferenciar cuando es el espíritu de la sedia y cuando simplemente es tristeza, ¿verdad? Ya de tipo orgánico, natural y no por la acción del espíritu de la sedia. La diferencia entre una y otra era esta, que normalmente en el caso cuando la tristeza, la desolación, el desaliento, la frustración, la depresión, el desgano, el deseo de no vivir, en los intentos de suicidio, porque el espíritu de la sedia perfectamente puede llevar a través de pensamientos que va administrando el demonio, puede llevar a una persona finalmente al suicidio. De hecho, la gran mayoría de las personas que se han suicidado han estado asediadas, salvo aquellos casos que ya son por desórdenes mentales, de orden psiquiátrico, por enfermedades de la mente, ya eso es distinto. Pero ¿cómo hacer entonces para diferenciar? Entonces los expertos que han estudiado sobre este tema del espíritu de la sedia han dicho lo siguiente, han dicho que la forma es que en el espíritu de la sedia se perpetúa, se instala ese espíritu sobre el espíritu de la persona, sobre el espíritu de la persona. Y en una tristeza, en un desánimo, en un desaliento permanente. En el caso de cuando la tristeza ya es de orden orgánico, natural, producto pues de una situación triste, difícil, que en un momento cualquier persona puede vivir y que genera tristeza, la pérdida de un ser querido, un revés económico, etcétera, la pérdida de un trabajo, todo esto que hemos estado, por ejemplo, viviendo por la pandemia. Entonces, esta tristeza debe ser pasajera, es decir, dura un tiempo, pero finalmente esta tristeza con el tiempo se va sanando, se va curando y simplemente pasa. En el caso de la, en el caso de la sedia, no. En el caso de la sedia se mantiene, permanece. Y esa es la gran diferencia que existe entre una y otra. Es una flacidez que les empuja a abandonar toda la actividad de la vida espiritual, generalmente a causa de las dificultades de esta vida. Puede decirse que la sedia en sí misma consiste en la oposición misma a la felicidad de la persona y es el rechazo directo y hostil de la comunión con Dios. Finalmente, voy a leer aquí algo bien interesante con respecto ya a los remedios. ¿Cuáles son los remedios que podemos entonces finalmente para podernos sustraer, combatir, desterrar, eliminar, extirpar? Use todos los verbos y adjetivos que usted quiera que sirvan para poder sacar de nuestra vida, patear, barrer esta basura de nuestra vida y liberarnos de ello. Bueno, cuanto dice interesante esto que dice aquí Santo Tomás de Aquino, cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelven y con eso cesa la sedia. Mire qué interesante. Cuanto más pensemos o pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelven y con eso cesa la sedia. Una de las grandes tentaciones, peligros que contienen espíritu de asedia es estas corrientes filosóficas, doctrinales, ideologías que solamente nos quieren poner en las cosas terrenales, en la realización de las cosas terrenales, en la consecución de las cosas terrenales, en la solución de las cosas terrenales, como si la vida del hombre solo fuera la tierra, como si el ser del hombre es simplemente vivir en la tierra y alcanzar toda su realización y toda su gloria dentro de la tierra. Esa es una corriente filosófica, hasta teología de la liberación, porque eso es lo que plantea precisamente la teología liberal, es simplemente este humanismo donde solamente el hombre es el centro y es el fin de todo y no Dios. Y no esta visión trascendente, ananógica, que trasciende, que va más allá, que es la vida eterna, que es lo eterno, que es lo verdadero. Entonces cuando se nos castra y se nos quita esa visión
y solamente es las cosas terrenales y las realizaciones terrenales y todos los cálculos y esfuerzos son para la vida terrenal, como que no hay vida eterna y solo importa lo que se haga aquí en esta vida y lo que se consiga nada más en esta vida. Es esta visión reptiliana, miren lo que le estoy diciendo, esta visión reptiliana, tan aterrada, tan aplomada la tierra, tan terrestre, tan terrenal, por eso digo la palabra reptiliana, pero de reptil, que se desplaza tan apegada a la tierra, precisamente es asedia. Eso es asedia. Por eso entonces el antídoto comienza por un cambio de pensamiento. Debe haber una mudanza de pensamiento. ¿Y cómo empezamos a traer, a introducir esa mudanza de pensamiento? Con la lectura de la palabra. De hecho, dentro de los remedios que plantea la lucha contra el espíritu de la asedia o de la tibieza, es precisamente el alimento espiritual, la contemplación espiritual, alimentarse con la lectura de la palabra, la lectura de los santos. Estuvimos viendo eh, el, la semana pasada sobre un texto, a ver si lo logro conseguir aquí, sobre el catecismo, que nos hablaba sobre los distintos planos en los que se podía combatir estos remedios. Y los remedios son los 8 leños encendidos que nos da el Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Cuáles son estos 8 leños encendidos para combatir el espíritu de la asedia? El 688, apéndice 688 del Catecismo, nos dice cuáles son los 8 antídotos, las 8 vacunas que podemos utilizar para desterrar de nuestra vida el espíritu de la asedia. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Dónde se transmite el conocimiento del Espíritu Santo? Ese que nos va a ayudar a expulsar el espíritu de la asedia. Entonces, primero, en las escrituras que él ha inspirado, la palabra de Dios, lo que estaba comentando ahora. Segundo, en la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales, la tradición de la iglesia. Tercero, el magisterio de la iglesia. Bueno, ya sabemos todo lo que ha inspirado el Espíritu Santo a los padres de la iglesia, los padres antiguos, los padres medios, los padres actuales. Muy bien. Cuarto, la liturgia sacramental, los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión por excelencia y por supuesto los demás sacramentos. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y de sus símbolos, donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, sobre todo el sacramento de la Eucaristía. En la oración, aquí entra el Santísimo Rosario, por excelencia, la oración del Santísimo Rosario. En la oración en la cual Él intercede por nosotros. Séptimo, en los carismas y ministerios mediante los cuales se edifica la iglesia, a través de los dones y gracias del Espíritu Santo. Esto es interesantísimo. Tenemos que pedir entonces al Espíritu Santo, hacer oración, hacer ayuno, hacer penitencia, hacer sacrificio, sobre todo oración frente al Santísimo y pedirle que los dones y gracias del Espíritu Santo se enciendan, se vigoricen dentro de nuestra vida, porque son un gran escudo de fe con los cuales se pueden repeler las flechas incendiarias del demonio. Esto también lo estuvimos viendo la semana pasada, lo dimos también cuando hablábamos de que dentro de los antídotos que se tenían para hacer resistencia a las flechas incendiarias, que estas flechas o dardos incendiarios del demonio que nos habla la armadura de Dios en el capítulo 6, verso 10 y siguientes de San Pablo, eran precisamente los pensamientos de la asedia. Cada dardo es un dardo de asedia, es un dardo asediante y la forma de, fíjate que no dice, huye, corre, no decía San Pablo, sino plantéate frente a esos dardos y levanta el escudo de la fe y resiste con el escudo de la fe y Satanás huirá de vosotros. Y el escudo de la fe precisamente son estos 8 leños encendidos y sobre todo los carismas y ministerios mediante los cuales el Espíritu Santo edifica la iglesia. Después también tenemos los signos de vida apostólica y misionera, las señales, los milagros que el Espíritu Santo también va a hacer, son un arma potente también contra el espíritu de la asedia. Y finalmente, el testimonio de los santos
donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación, la vida y obra de los santos. Esto que les comentaba a ustedes, que precisamente estudiar, leer, escudriñar la vida y obra de los santos. Concluyamos acá entonces, interesante para ir finalizando y después ir a las preguntas y respuestas. Bendito y alabado sea el Señor. Definitivamente, verse objeto del amor de Dios enciende nuestro amor por Él. Por otra parte, la tentación de la sedia puede ser parte de las desolaciones que Dios purifica el alma por nuestros pecados y para hacernos crecer en humildad. Que esto es lo que les explicaba en relación a Santa Teresa. Un fuego permanente, porque ¿qué permitía que en la santa pudiera haber esa humildad permanente? Porque eso es una de las cosas que también nos asombra, que uno ve la vida de ella en una oportunidad. Algunas veces yo he llegado a compartir este testimonio, tal vez algunos no lo saben, pero bueno, lo voy a compartir. Le dice Santa Teresa de Calcuta, y dice, pero ¿por qué ese grado de humildad y de pobreza, de espíritu y de entrega y de sacrificio tan tremendo tenía esta mujer? ¿Qué peso de cruz? ¿Qué carga de cruz? ¿En qué manera estaba esta mujer crucificada para que toda esa fama no se le subiera a la cabeza y no fuese todo lo contrario, no se fuese a convertir en un Judas, no, todo lo contrario, como ha pasado con otras personas en la iglesia? ¿Cómo entonces, de qué manera estaba crucificada? Con el espíritu de la sedia, precisamente. Y ese fue el mecanismo de gracia misterioso que Dios permitió en la vida de ella, para que ella pudiera hacer este tipo de obras. Y como dice San Pablo, porque segunda de Corintios capítulo 12, San Pablo nos dice que él pudiera gloriarse, dice, yo pudiera gloriarme de un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y le fueron revelados misterios inefables, indescriptibles, los cuales no es dado ni poder hablar ni entender por ningún hombre. Pudiera gloriarme de ese hombre, igual como Santa Teresa de Calcuta. Yo pudiera gloriarme de todo lo que Dios está haciendo conmigo, pero no lo haré, dice. Pero San Pablo dice, pero no lo haré para que nadie piense de mí más de lo que no debe pensar. Al contrario, me fue dado un mensajero de Satanás, el espíritu de la sedia. Me fue dado un mensajero de Satanás para que me abofetease de cuando en cuando, para que la excelsitud, la grandeza de las revelaciones no me sobresaltasen. Mire, esas son las palabras que usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Y 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, antes bien, entonces de ahora en adelante me voy a gloriar en mis debilidades, flaquezas, enfermedades, tropiezos, desesperanzas, angustias, porque cuando débil soy, fuerte soy. ¿Qué es todo ese pasaje? Espíritu de asedia con propósito divino, para mantener al apóstol, en el caso de Pablo, y llevado al caso de la hermana Teresa de Calcuta, y al caso de cada uno de nosotros también para entenderlo, porque recuerda que hemos tenido hoy una doble óptica. El espíritu de la asedia, como lo explicamos al principio, y esta otra también, según la vida y obra de cada quien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el caso de Teresa de Calcuta, mire lo que pasó. Es que es increíble. Ella le dice al chofer, vamos al basurero. En el caso de basurero de Calcuta, es una de las cosas más putrefactas que pueden haber, sobre todo en aquella época, no sé hoy en día, pero en aquella época. Y entonces ella se interna, le dice al chofer, quédese aquí, no me acompañe. Menos mal que el chofer entró en santa desobediencia. Y digo yo santa desobediencia porque no le hizo caso y él sintió temor y se fue detrás de ella guardando cierta distancia sin que ella se diera cuenta porque tenía temor de que algo le pudiera pasar. Y entonces, en efecto, él es el que da testimonio de esto. Por eso es que el mundo hoy lo sabe. Llegó y se internó en medio de la putrefacción de la basura y había un leproso en estado terminal. Los que son médicos que hoy están ahí presentes o están escuchando esto en diferido, sabrán dar cuenta de lo que significa una lepra en estado de putrefacción. Es la carne podrida, llagada, que se cae a pedazos y el olor es pútrido, es putrefacto, es inaguantable, es insoportable. Además del grado de exposición a la infección que cualquier persona puede estar
expuesta también, y por eso es que en la antigüedad los leprorios eran apartados y cuando una persona tenía lepra, si intentaba sacárselo, acercárselo, lo apedraban inmediatamente, ¿verdad? Bueno, entonces Santa Teresa, ¿qué hace Teresa de Calcuta? La Madre Teresa agarra a este hombre que era un amasijo de carne podrida, podrida, y la toma sobre sí y estuvo con ella hasta el amanecer y lo acompañó hasta cuando finalmente murió. Y ahí, después que muere, pues ya lo deja. ¿Qué permitía a esta mujer y a cualquier persona hacer algo así? Poder reconocer aún en medio de ese estado de amasijo de carne podrida, de desecho humano, porque así lo ve el mundo, poder reconocer un bien de Dios, poder ver un bien de Dios ahí y no repudiarlo ni rechazarlo. Fíjense, pero a la vez también ella lo hacía no deseándolo y no queriéndolo, pero lo hacía porque ella decía que por un lado no había el deseo, pero por otro lado misteriosamente había el impulso también de hacerlo. O sea, Dios le quitó el gozo, le quitó la alegría de sentir la satisfacción del servicio. Y eso es propio del espíritu de la sedia. Pero en el caso de Teresa de Calcuta fue permitido como una cruz, querido hermano, tremendo, tremendo. Y Pablo, el apóstol Pablo, también participó de esa misma cruz. La sedia es también un modo de pereza y por ello valen para combatirla los remedios generales para este defecto. La firmeza de propósitos, el combate decidido contra el ocio por medio de una lectura espiritual, lo que ya estuvimos hablando aquí, que está en el Catecismo 688, que son los 8 leños encendidos. Repito, la firmeza de propósitos, el combate decidido contra el ocio por medio de una lectura espiritual, la oración y toda clase de buenas obras. Esto lo estuvimos también viendo también el sábado pasado, cuando estuvimos hablando en el apéndice 2443, perdón, que nos habla de las 7 obras corporales y las 7 obras espirituales de misericordia. Son 7 obras espirituales de misericordia y 7 obras corporales de misericordia. Y justamente cuando llevamos adelante esas obras de misericordia, también son un gran antídoto contra el espíritu de la sedia. Y eso es lo que hacía precisamente Teresa de Calcuta, esa obra de misericordia precisamente. Decía Alcunio que el diablo tienta más difícilmente a quien nunca está ocioso. Es decir, una mente ociosa, un alma ociosa, taller del demonio, taller de Satanás. Apréndase eso. Una mente ociosa, un alma ociosa es taller de Satanás. Canciano dijo que la sedia no se le combate huyendo de ella, lo que hemos estado hablando, sino que se le resiste. No se combate huyendo de ella, sino resistiéndola. Pero fundamentalmente la sedia se purifica en la noche pasiva del sentido, es decir, en las purificaciones a las que Dios sujeta al alma. Ya hemos venido explicando esto con distintos ejemplos de los santos de la iglesia. Pero el mejor remedio para la sedia espiritual es el de cultivar el celo verdadero y propagarlo alrededor del nuestro. Para amar al Señor con fuerza, primero hay que reconocerle o conocerle. Y si nos cuesta tanto orar y hacer el bien, es en primer lugar porque no conocemos al Señor, nuestro Señor. Para conocerle íntimamente hay que empezar por leer y comprender los evangelios, que es lo que hemos venido diciendo. Y esto es espíritu de penitencia, como lo recordó San Juan Pablo II en su obra Verbum Domini, al decir, se concede indulgencia plenaria a los fieles cristianos que lean al menos media hora diaria las Sagradas Escrituras según los textos aprobados por la autoridad competente y con la veneración debida de la palabra de Dios y con un fin espiritual. Recuerden que también hablábamos de la civilización de la sedia, la apostasía, el mundo moderno. Bueno, aquí he hecho también estas notas para compartirlas.
La civilización de la sedia es la que teme. Teme al Espíritu Santo, a los creyentes y a la comunión de Dios con los seres humanos. Sus raíces se nutren de profundos terrores. Es una civilización profundamente infeliz y enemiga de la felicidad. Es ceguera ante el bien de Dios y confusión espiritual del mal por el bien y del bien por el mal. Santo Tomás de Aquino dijo que de la tristeza nace necesariamente un doble movimiento: huida de lo que entristece y búsqueda de lo que da placer. La sedia es pecado contra la caridad, el amor, y se vence haciendo crecer la caridad hacia Dios. Si es un pecado contra el amor, pues ¿cómo se combate? Haciendo las obras de amor de Dios, precisamente. Y los dones con los que Dios se nos participa, haciendo acrecentar entonces también los dones que el Señor nos ha dado. La gracia, los dones del Espíritu Santo, los mandamientos divinos, los consejos evangélicos, la paciencia, al hacer todo con mucha constancia, y el temor de Dios, que curan la sedia. Bueno, querido hermano, querida hermana, el Señor nos bendiga por esta maravillosa reflexión como una segunda parte para concluir esta maravillosa enseñanza sobre el espíritu de la sedia, cómo detectarlo, cómo descubrirlo, cómo identificarnos y librarnos de él en el nombre de Jesús. Será entonces hasta una próxima oportunidad que tenga para compartir con todos ustedes. El Señor les bendiga, paz y bien.